Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. A primera hora de la mañana, el bombero George Tiafai acababa de terminar un agotador turno de 24 horas en la estación de bomberos. Exhausto pero aliviado de poder pasar finalmente tiempo con su hija, condujo hasta la casa de su abuela para recoger a Madison, de 8 años. Mientras regresaban a casa, Madison recordó de repente que había olvidado algo importante en el apartamento de su madre. Al acercarse a la casa adosada, una inquietante sensación se apoderó de él. Un peso enorme se asentó en su pecho cuando entró, y en ese instante, su mundo se hizo añicos. Allí, tendida en el suelo de la sala, yacía el cuerpo sin vida de Shauna. Su rostro era apenas reconocible, magullado, ensangrentado, golpeado más allá de toda comprensión. La brutalidad era sobrecogedora. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Este documental se centrará en que Shauna Ann Castleton nació el 13 de marzo de 1966 en Salt Lake City, Utah, hija de William y Nancy Castleton. Era la segunda hija en un hogar grande y bullicioso, creciendo junto a su hermana mayor, Paula, y 5 hermanos menores. En 1978, cuando Shauna tenía apenas 12 años, la familia se trasladó a Pensilvania debido al trabajo de su padre. La mudanza fue un cambio significativo, pero Shauna lo afrontó con calma, adaptándose rápidamente a su nuevo entorno. Tan solo 2 años después, en 1980, los Castleton se mudaron nuevamente, esta vez al norte de Virginia. Para entonces, Shauna era una joven adolescente, y tales transiciones podrían haber sido difíciles para algunos, pero no para ella. Lo que realmente distinguía a Shauna era su personalidad. Tenía una energía efervescente que podía iluminar cualquier habitación, una cualidad que la acompañó durante toda su vida. La gente se sentía atraída hacia ella por su presencia cálida y acogedora. En el trabajo, era conocida por sus atenciones consideradas. Llevar cupcakes para los cumpleaños de sus compañeros, dejar pequeñas notas de aliento y asegurarse de que nadie se sintiera olvidado. Su genuina calidez y amabilidad dejaban una impresión duradera en todos los que la conocían. Para alguien tan dinámica y llena de vida como Shauna, no había mejor ciudad para llamar hogar que Las Vegas. A los 28 años, en 1994, tomó la audaz decisión de mudarse a la vibrante ciudad del desierto en busca de oportunidades. Inicialmente, encontró trabajo en el departamento de cosméticos de Fifth Avenue, una tienda departamental de alta gama. Aunque disfrutaba trabajando con productos de belleza y atendiendo a los clientes, Shauna pronto se dio cuenta de que el comercio minorista no era donde estaba su corazón. Anhelaba el pulso de la vida nocturna de Las Vegas, la energía, la emoción, algo más acorde con su naturaleza extrovertida. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara su verdadera vocación. Shauna consiguió un puesto como camarera de cócteles en un casino recién inaugurado, adentrándose en un mundo que le quedaba perfecto. Con su deslumbrante sonrisa, agudo ingenio y encanto ilimitado, rápidamente se convirtió en la favorita tanto de sus colegas como de los clientes del casino. Durante los siguientes 11 años, construyó una sólida reputación como una de las camareras más queridas del establecimiento. A principios de la década de 2000, estaba ganando un ingreso impresionante, superando los $100,000 anuales entre salario y propinas. Su belleza natural, junto con su personalidad contagiosa, la convertían en un imán para la atención. Los hombres con frecuencia la invitaban a salir, con la esperanza de conquistarla, pero Shauna se mantenía selectiva. No le interesaban las aventuras pasajeras. Esperaba algo real. Entonces, una noche fatídica, todo cambió. Aproximadamente un año después de comenzar en el casino, Shauna cruzó miradas con un hombre al otro lado de la sala. Era alto, de hombros anchos y atractivo sin esfuerzo, con ese tipo de presencia que atraía miradas donde quiera que iba.
Su sonrisa cálida y confiada captó de inmediato su atención, y la intensidad de su mirada le provocó un escalofrío. Su nombre era George Tiafai, un bombero del Departamento de Bomberos de Las Vegas. Desde el principio, había algo eléctrico entre ellos. Su conexión fue inmediata e innegable. George no solo era físicamente impresionante, con un físico atlético, rasgos marcados y las manos fuertes y firmes propias de su oficio, sino que también tenía una personalidad magnética. Su encanto era natural, su risa profunda y tranquilizadora. Se desenvolvía con la tranquila confianza de un hombre que había dedicado su vida a servir a los demás, arriesgando la suya para salvar a desconocidos. A medida que Shauna lo conocía, se daba cuenta de que era aún más extraordinario de lo que parecía. Después de graduarse, había asistido a la prestigiosa Academia Militar de los Estados Unidos y posteriormente sirvió en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Pasó años construyendo escuelas y sistemas de abastecimiento de agua en regiones empobrecidas, enviando la mayor parte de sus ingresos a casa para mantener a su madre y a su hermana discapacitada. Era desinteresado, fuerte y compasivo, una combinación rara que hizo que Shauna se enamorara por completo de él. Apenas un año después de su primer encuentro, su romance vertiginoso culminó con el nacimiento de su hija, Madison. La llegada de su niña fue el momento más feliz en la vida de Shauna. Desde ese instante, sus prioridades cambiaron por completo. La maternidad se convirtió en su mayor alegría y dedicaba cada momento libre a su pequeña. Como tanto Shauna como George tenían trabajos exigentes con horarios irregulares, Madison solía quedarse con su abuela. Pero Shauna nunca desperdiciaba un momento. Cada vez que recogía a su hija, la colmaba de afecto, compensando el tiempo perdido con abrazos interminables, cuentos antes de dormir y susurros de «te amo». Cada día se maravillaba de la suerte que tenía de tener esa familia perfecta. Cuando Madison cumplió 3 años, George y Shauna finalmente se casaron en marzo de 2006. Los recién casados celebraron una boda privada en Hawái, apenas unos días después del 40º cumpleaños de Shauna. Los primeros años después de la boda, Shauna y George parecían realmente felices en su matrimonio. Se dedicaban el uno al otro, criando a su hija con amor y cuidado, y durante un tiempo, la vida parecía seguir el guión de un cuento de hadas. Pero, como en muchas historias, la felicidad tiene una cualidad frágil, y no pasó mucho antes de que aparecieran grietas en su vida aparentemente perfecta. La dicha de sus primeros años juntos fue dando paso gradualmente a la tensión y el conflicto. El cambio comenzó después del colapso financiero de 2008, cuando la recesión económica y la crisis inmobiliaria los golpearon con fuerza. Como tantos otros, los Tiafai se encontraron luchando por mantenerse a flote. Perdieron una cantidad considerable de dinero, y con esa pérdida llegó un cambio en George, una transformación drástica e inquietante. Antes un esposo amoroso y solidario, se volvió amargado, resentido y cada vez más agresivo. Era como si el hombre del que Shauna se había enamorado profundamente hubiera sido reemplazado por alguien irreconocible. Las dificultades económicas parecían amplificar sus peores cualidades, convirtiéndolo en alguien lleno de celos y rabia. Al principio, Shauna trató de ser comprensiva. Sabía que los tiempos eran difíciles y que el estrés estaba en su punto más alto. Pero lo que no podía ignorar era cómo había cambiado el comportamiento de George hacia ella. Le confesó a amigas que él se había vuelto hipercrítico, examinando todo lo que hacía. Comenzó con cosas pequeñas, miradas de desaprobación por cómo organizaba la cocina, suspiros irritados cuando compraba algo pequeño para Madison, pero rápidamente escaló. Empezó a contar cada dólar que gastaba, a hacer comentarios sarcásticos sobre sus decisiones y a menospreciar sus esfuerzos en cada oportunidad. Luego llegó el momento que destrozó el amor y el respeto que aún le tenía. Una noche, mientras Shauna se preparaba para ir a trabajar, George cruzó una línea que nunca podría deshacer. La llamó mujer de mala reputación.
un insulto degradante que le lanzó justo delante de su pequeña hija. Madison, siendo solo una niña, observó en silencio, con los ojos muy abiertos por la confusión y el miedo. Fue en ese momento cuando Shauna comprendió el alcance del resentimiento de George. Su enojo no se debía únicamente a sus problemas financieros, sino a su propio sentimiento de inferioridad. No podía soportar que su esposa fuera ahora la principal proveedora. Su orgullo herido se transformó en una inseguridad insoportable y, en lugar de afrontarla de forma constructiva, la descargó sobre ella de la manera más cruel. A medida que su matrimonio seguía desmoronándose, el comportamiento de George se volvió cada vez más errático. Sus acciones ya no parecían basarse en la lógica, sino en un intento de imponer control. Para molestar a su esposa, entabló una amistad improbable con un vagabundo, un hombre que no tenía a dónde ir ni nada que perder. Sin consultarlo con Shauna, George invitó a este desconocido a su propiedad y comenzó a contratarlo para trabajos ocasionales. Este hombre, desaliñado, impredecible e inquietante, se convirtió en una presencia constante en la vida de Shauna. A menudo se encontraba sola en casa con Madison mientras el vagabundo merodeaba afuera, haciendo las tareas que George le había asignado. Había algo en él que le ponía la piel de gallina. Su mirada se prolongaba demasiado, su presencia resultaba invasiva y había una amenaza no expresada en su comportamiento que la mantenía en tensión. Cada vez que ella le expresaba sus inquietudes a George, él desestimaba sus miedos, apartándolos con un gesto como si fueran simple paranoia. Era como si disfrutara con su incomodidad, deleitándose con el hecho de que ella ya no se sintiera segura en su propio hogar. La realidad la golpeó con fuerza. A su marido ya no le importaba su bienestar. El hombre que alguna vez había jurado protegerla ahora parecía indiferente a su angustia. Shauna siempre había imaginado una vida diferente, un hogar acogedor lleno de calidez, risas y amor. Había soñado con un matrimonio basado en el respeto mutuo, con un esposo que la valorara y con una hija que creciera rodeada de un apoyo inquebrantable por parte de sus padres. Pero en su lugar, se encontraba atrapada en una situación donde la indiferencia, el resentimiento y el control habían reemplazado al amor. El peso de todo aquello se volvió insoportable. Con el paso de los meses, la esperanza se desvanecía. Cada intento de reavivar lo que alguna vez tuvieron se encontraba con un desapego frío. Para abril de 2012, Shauna había llegado a su límite. Finalmente tomó la dolorosa decisión de marcharse. Aunque la decisión fue desgarradora, sabía que era la única forma de protegerse a sí misma y a su hija. Aceptó compartir la custodia de Madison, con la esperanza de que, incluso estando separados, George siguiera siendo un buen padre. Y a pesar de todo, una pequeña parte de ella, aferrada aún al optimismo, esperaba que quizá, con el tiempo, pudieran reparar el daño. Shauna incluso intentó la terapia de pareja como último recurso, pero fue allí, en el despacho de la consejera, donde enfrentó la dura verdad. Todo había terminado. El hombre sentado a su lado en esas sesiones no era el que ella había conocido. Ya no era el bombero amable y apasionado del que una vez se había enamorado. Ese verano, la vida de Shauna sufrió una gran transformación. Canalizó su energía en su trabajo, destacando en su carrera a pesar del tumulto emocional. Se mudó a una casa adosada, modesta pero acogedora en el suburbio de Summerlin, Nevada, a solo 30 minutos del casino donde trabajaba. No era la amplia casa familiar que alguna vez había imaginado, pero era suya. La vivienda tenía entrada privada, un garaje y el espacio justo para que ella y Madison empezaran de nuevo. Trabajó sin descanso para convertirla en un refugio, un hogar lleno de calidez y estabilidad para su hija. A pesar de sus largas jornadas y el cansancio que a menudo las acompañaba, nunca dejó que se notaran sus luchas. Seguía siendo la misma mujer optimista y decidida de siempre. Una vez, a principios de septiembre, Shauna terminó su turno en el casino como de costumbre y se dirigió a casa. Apenas cruzó el umbral de su apartamento,
Su corazón se aceleró al sentir de inmediato que algo no estaba bien. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras sus ojos recorrían la habitación buscando algo fuera de lugar. Era inconfundible. Alguien había estado allí antes que ella. Ni siquiera podía llamarse un robo típico. Curiosamente, todos sus objetos de valor seguían intactos. Sin embargo, faltaba algo: su anillo de bodas. Eso por sí solo ya era inquietante, pero el hallazgo que siguió hizo que la situación fuera mucho más perturbadora. Al revisar sus pertenencias, notó que también faltaba la parte inferior de su traje de baño. Pero lo más extraño era lo que habían dejado en su lugar: un par de calzoncillos de hombre, pequeños de talla, doblados cuidadosamente como si hubieran sido colocados allí para que los encontrara. Toda la situación desafiaba la comprensión. La idea de un desconocido hurgando entre sus objetos personales, tocando sus cosas y dejando esa repugnante tarjeta de presentación, la dejó conmocionada. Y sin embargo, a pesar del terror que le calaba hasta los huesos, no estaba segura de qué hacer. Denunciarlo a la policía le parecía casi ridículo. ¿Qué diría? ¿Que alguien le había robado la parte inferior de un traje de baño y le había dejado su ropa interior? Sonaba más como una broma retorcida que como un delito real. Su optimismo natural la llevó a restar importancia al incidente, convenciéndose de que se trataba de un hecho aislado, que no ocurriría nada peor. Así que, a pesar de la profunda incomodidad que crecía en su interior, Shauna no tomó medidas adicionales para asegurar su hogar. No cambió las cerraduras, no instaló un sistema de seguridad. Simplemente siguió adelante, obligándose a creer que no era más que una intrusión extraña y única. En la madrugada del 29 de septiembre de 2012, poco después de las 3 de la mañana, las cámaras de seguridad del casino captaron imágenes de Shauna Tiafai, de 46 años, terminando su turno. Se la veía exhausta pero tranquila al salir del estacionamiento y subir a su coche, comenzando el trayecto de 30 minutos hasta su apartamento en Summerlin. Había hecho esa rutina cientos de veces antes. En cuanto aparcó su coche en el garaje y salió, un depredador la estaba esperando. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser emboscada en la escalera que conducía a su apartamento. El ataque fue salvaje, implacable y absolutamente despiadado. Sus gritos fueron ahogados en la quietud de la noche mientras luchaba con todas sus fuerzas. Pero no fue suficiente. Su agresor se aseguró de que no hubiera testigos, ninguna oportunidad de sobrevivir. Solo después de confirmar su muerte, el atacante desapareció en las sombras. Durante 6 largas y agonizantes horas, su cuerpo permaneció allí, intacto, invisible, mientras el mundo seguía su curso, ajeno al horror que acababa de ocurrir. No fue hasta las 9 de la mañana que finalmente fue descubierta, y en las circunstancias más trágicas. Esa mañana, George Tiafai había terminado un agotador turno de 24 horas en la estación de bomberos y fue a recoger a su hija Madison, de 8 años, de la casa de su madre. Era un día normal, como cualquier otro fin de semana. Pero mientras regresaban, Madison recordó de repente que había olvidado algo importante en el apartamento de su madre. Le pidió a su padre que se detuviera para recuperarlo. Al acercarse George a la casa adosada, algo le pareció extraño de inmediato. La puerta del garaje estaba entreabierta. No estaba cerrada. Una sensación de inquietud se apoderó de él. Entró, solo para encontrarse con una escena de horror inimaginable. El cuerpo sin vida de Shauna yacía extendido en el suelo de la sala, su rostro desfigurado por la sangre y los moretones. La brutalidad era sobrecogedora. La sangre se acumulaba a su alrededor, empapando la alfombra y manchando todo a su paso. Madison soltó un grito desgarrador mientras George la sacaba rápidamente, protegiéndola de la escena macabra. Sus manos temblaban mientras marcaba el 911, su voz tensa por el impacto y la devastación al informar del espantoso hallazgo. Le dijo a la operadora todo lo que sabía, que no había visto a su esposa en casi 2 días y que llevaban meses viviendo separados.
Cuando llegaron los paramédicos, confirmaron lo que George ya sabía. Shauna estaba muerta. No había nada que pudieran hacer. Al principio, la policía sospechó que había recibido un disparo en la cabeza debido a la gran cantidad de sangre, pero un examen más detallado reveló una realidad mucho más brutal. Shauna había sido golpeada hasta la muerte. 17 golpes en la cabeza, cada uno aplastante, implacable. Los dedos de su mano derecha estaban rotos, prueba de que intentó desesperadamente protegerse y defenderse. Fue una muerte lenta y agonizante. Mientras los investigadores reconstruían la cronología, hablaron con vecinos, uno de los cuales dijo haber escuchado ruidos extraños alrededor de las 3:30 de la mañana provenientes del apartamento de Shauna. En ese momento, los desestimó, pensando que no eran más que la actividad nocturna habitual. Nunca imaginó que eran los sonidos de una mujer luchando por su vida. El asesinato sacudió a la comunidad de Summerlin. Los compañeros de trabajo de Shauna quedaron horrorizados. Naturalmente, el primer sospechoso fue George. Como esposo separado de Shauna, tenía un motivo claro y una posible oportunidad. Un divorcio complicado, resentimientos no resueltos, todo parecía encajar. Pero al profundizar en la investigación, los agentes se dieron cuenta rápidamente de que George tenía una coartada inquebrantable. Había estado en la estación de bomberos durante un turno completo de 24 horas, rodeado de varios compañeros que podían confirmar su paradero. Los investigadores lo descartaron oficialmente como sospechoso. Su coartada era sólida y respaldada por múltiples testigos. Los amigos y familiares cercanos de Shauna revelaron un detalle inquietante. Alguien había irrumpido en su apartamento unas semanas antes de su asesinato. Curiosamente, no se había robado nada de gran valor. Los únicos objetos desaparecidos eran su anillo de bodas y la parte inferior de su traje de baño. Esta revelación orientó la investigación hacia una teoría diferente. ¿Había sido su asesinato obra de un acosador? Quizás alguien que se había obsesionado con ella, observándola desde las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. ¿Podría ser que uno de sus admiradores hubiera desarrollado una fijación insana, transformando el rechazo en ira? ¿Podría un pretendiente inestable, despreciado y humillado, haber decidido vengarse de la forma más violenta posible? La idea era escalofriante, pero plausible. Los investigadores sabían que tenían que considerar todos los ángulos, y las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar poco a poco. La investigación sobre la trágica muerte de Shauna Tiafai ganó impulso a un ritmo asombroso. Tan solo 48 horas después, la policía recibió una llamada telefónica. El que llamaba era un hombre llamado William Penx, más conocido como Big Will, un residente de Las Vegas desde hacía mucho tiempo, con reputación de conocer a fondo los entresijos del lado oscuro de la ciudad. Trabajaba como maestro de mantenimiento en un complejo de apartamentos, pero lo más notable era su dedicación a ayudar a exconvictos a reintegrarse en la sociedad. Sin embargo, nada podría haberlo preparado para la horrenda confesión que estaba a punto de escuchar de parte de un supuesto amigo. Según Big Will, un hombre que conocía se presentó en su casa rebosante de emoción. El hombre estaba prácticamente eufórico, ansioso por compartir lo que consideraba una noticia increíble. Mientras Big Will escuchaba, un frío terror se apoderó de su estómago. El visitante, su supuesto amigo, se jactó de que la noche anterior había enviado a una mujer al otro mundo. Hablaba del acto como si fuera una victoria triunfante, como si hubiera cumplido una gran misión. Con una sonrisa torcida, declaró que ahora era libre, que se marcharía de la ciudad y comenzaría una nueva y lujosa vida. Horrorizado, Big Will exigió saber exactamente qué había hecho el hombre. La respuesta fue escalofriante. El asesino describió cómo había golpeado a la mujer hasta matarla con un martillo, asestándole repetidos golpes hasta que la herramienta se partió en dos. Big Will había pasado años ayudando a exconvictos a rehacer sus vidas, guiándolos hacia la redención. Pero esto estaba más allá de la redención.
Era un nivel de maldad que no podía ignorar. Cuando más tarde vio el informe de noticias sobre una mujer brutalmente asesinada en su propio hogar, supo sin lugar a dudas que su supuesto amigo era el responsable. El peso de ese conocimiento lo presionó hasta que ya no pudo permanecer en silencio. Levantó el teléfono y llamó a la policía. Al principio, los detectives eran escépticos. La historia parecía demasiado descabellada, demasiado grotesca para ser verdad. Pero sabían que no tenían otra opción que seguir la pista. Big Will les proporcionó un número: Neil Stevens, un vagabundo que vivía en las afueras de la ciudad, lejos de las brillantes luces del Strip, en una tienda improvisada al pie de las colinas. Stevens tenía antecedentes penales, pero nada que indicara violencia. Había pasado años entrando y saliendo de la cárcel por delitos menores: posesión de sustancias prohibidas, robo y altercados menores. Sin embargo, ahora estaba siendo acusado de un asesinato brutal y calculado. Sin una conexión conocida entre Stevens y Shauna, los detectives luchaban por encontrar un motivo. ¿Por qué un criminal de repente atacaría a una respetada trabajadora de casino? ¿Qué unía sus caminos? A primera vista, no tenía sentido. Pero una cosa estaba clara: necesitaban encontrar a Stevens y buscar pruebas. Como Big Will no sabía exactamente dónde se alojaba Stevens, los llevó a una tienda de comestibles donde el vagabundo solía merodear. Como dictó el destino, los detectives no tuvieron que esperar mucho. Por pura coincidencia, lo vieron justo afuera de la tienda. En cuanto lo vieron, actuaron. Stevens fue arrestado en el acto por posesión de sustancias ilegales, pero mientras los oficiales lo ponían bajo custodia, su reacción fue inmediata y violenta. Estalló en ira, gritando que tenían al hombre equivocado. Lo negó todo. Sus protestas se volvieron más desesperadas a cada segundo. Sin embargo, a pesar de sus frenéticas negaciones, había algo en él que inquietaba a los detectives. Su comportamiento errático, la mirada salvaje en sus ojos, todo apuntaba a algo oscuro que se escondía bajo la superficie. Aún así, quedaba una pregunta ardiente: ¿por qué un hombre sin antecedentes de violencia cometería de repente un acto tan salvaje? Para obtener respuestas, los investigadores sabían que necesitaban algo más que una corazonada. Necesitaban pruebas sólidas. Y así, mientras Stevens se sentaba en una celda de detención, los oficiales lanzaron una búsqueda exhaustiva de su refugio temporal. Trajeron un helicóptero y un extenso equipo de búsqueda para peinar cada una de las colinas escarpadas y las extensas estribaciones del árido desierto rocoso, aproximadamente a 7 millas del resplandeciente paisaje urbano de Las Vegas. Fue un esfuerzo agotador, pero la búsqueda meticulosa pronto dio frutos. Oculta entre el terreno agreste, los detectives encontraron una tienda de campaña vieja y raída, su tela gastada y llena de remiendos, un refugio improvisado que pertenecía nada menos que a Neil Stevens. Este sombrío hallazgo pondría en marcha las ruedas de la justicia. Cerca, bajo un arbusto espeso, los investigadores descubrieron una pieza de evidencia escalofriante: unos pantalones fuertemente manchados de sangre. El análisis forense confirmó más tarde que la sangre pertenecía nada menos que a Shauna Tiafai. La lúgubre revelación sacudió al equipo investigador. Dentro de la tienda, entre el hedor del abandono y las pertenencias desechadas, los oficiales también encontraron una pista significativa: una etiqueta de precio arrugada con un código de barras. La etiqueta se rastreó hasta un martillo comprado justo un día antes del crimen en un supermercado local, vinculando aún más a Stevens con el brutal asesinato. De regreso en la jefatura de policía, los detectives confrontaron a Neil Stevens con las pruebas condenatorias. En lugar de una negación rotunda, la actitud del sospechoso cambió. Empleando una vieja técnica de interrogatorio, los detectives jugaron un juego psicológico, diciéndole a Stevens que alguien lo había incriminado en el crimen. Fue una apuesta calculada y funcionó. El vagabundo, inicialmente receloso, de repente bajó la guardia. En lugar de luchar contra la acusación, sorprendió a los detectives confesando abiertamente.
Admitió que, de hecho, había sido él quien atacó a Shauna Tiafai. Detalló sus horribles acciones con una inquietante indiferencia, sus palabras pintando una imagen del violento ataque. Sin embargo, una pregunta crucial aún flotaba sobre el caso. ¿Por qué? Los detectives sintieron que Stevens estaba ocultando algo. La respuesta a este misterio llegó cuando los oficiales realizaron un examen minucioso del teléfono móvil de Stevens. En su lista de contactos, entre nombres desconocidos, había uno que sobresalía: George. Los investigadores sintieron una inquietante sensación de déjà vu. George. ¿Podría ser realmente el mismo George? ¿El único George en el que se habían centrado desde el principio, el esposo separado de la víctima? Sus sospechas se solidificaron cuando cruzaron los registros de llamadas. El número de George había aparecido repetidamente en el historial de llamadas recientes de Stevens. Un análisis más profundo de los registros telefónicos reveló una verdad aún más impactante. George y Stevens se habían contactado 87 veces en el mes previo al asesinato de Shauna. Esto no era una coincidencia. Su relación se remontaba a varios años atrás. George había encontrado en Stevens el peón perfecto. Usaba al hombre sin hogar para hacer trabajos ocasionales en la casa, no por generosidad, sino como un movimiento calculado para enfurecer a Shauna. Incluso después de que Stevens perdiera su hogar y cayera en la indigencia, George mantuvo el contacto con él. Había jugado a largo plazo, manipulando lentamente a Stevens hasta convertirlo en su arma. La relación entre los dos hombres era profundamente perturbadora. Los detectives sospechaban que Stevens sufría de inestabilidad mental, algo que George había explotado a su favor. El vagabundo se había apegado profundamente a George, idolatrándolo, tratándolo como a un salvador y confidente más cercano. Stevens haría cualquier cosa por George, y George lo sabía. Había moldeado con maestría al vagabundo hasta convertirlo en un participante dispuesto en su plan mortal. Pero el último clavo en el ataúd de George llegó cuando los detectives revisaron el código de barras del martillo y lo rastrearon hasta una gran tienda minorista cercana. Decididos a encontrar una prueba irrefutable, emprendieron una tarea agotadora: revisar cientos de horas de grabaciones de seguridad. Lo que encontraron no dejó lugar a dudas. Allí, en una grabación de vigilancia en alta definición, se podía ver a George Tiafai y Neil Stevens juntos, comprando tranquilamente. Las imágenes los captaron seleccionando un martillo, un pasamontañas y ropa negra. Mientras tanto, de regreso en la sala de interrogatorios, Stevens continuaba revelando sus secretos. Mientras hablaba, el verdadero horror de su plan se desplegaba. George le había prometido $600 por adelantado para matar a Shauna, y le aseguró que habría más. Varios miles de dólares una vez que cobrara el seguro de vida. El asesinato había sido meticulosamente planeado. George había trazado cada paso. Habían debatido múltiples formas de ejecutar el crimen, pero al final optaron por simular un robo en la vivienda. Fue entonces cuando los investigadores se dieron cuenta de que el allanamiento que había ocurrido 3 semanas antes del asesinato no había sido en absoluto aleatorio. Había sido una prueba, un ensayo. Stevens había recibido instrucciones de entrar en la casa de Shauna para familiarizarse con el lugar, asegurándose de no cometer errores cuando llegara el momento del ataque real. George incluso le dio permiso a su cómplice para robar algo: el anillo de bodas de su esposa, como una pequeña bonificación, algo que pudiera empeñar para conseguir dinero extra. Luego, tras horas de un agotador interrogatorio, Neil Stevens finalmente aceptó mostrar a la policía dónde había enterrado el arma homicida. El martillo, ahora roto en 2 piezas irregulares, que había usado para golpear hasta la muerte a Shauna Tiafai en uno de los crímenes más horrendos que la ciudad había visto en años. Mientras guiaba a la policía hasta el lugar desolado donde había arrojado el martillo, Stevens relató con escalofriante detalle los momentos previos a la muerte de Shauna. Con su confesión y el arma homicida recuperada, la policía tenía suficiente para acusar a George Tiafai como cómplice.
Pero en lugar de apresurarse a arrestar al bombero, los investigadores hicieron un movimiento inusual. Primero contactaron con su madre y su hermana, informándoles de que George estaba ahora implicado en el asesinato de Shauna. Era el 9º día desde la trágica muerte de Shauna cuando la familia de George recibió la devastadora noticia. Abrumadas por el impacto, su madre y su hermana hicieron exactamente lo que los detectives esperaban. Llamaron inmediatamente a George. La conversación fue breve pero contundente. Mientras los agentes, que habían estado vigilando a George y monitoreando sus llamadas, escuchaban, oyeron la voz temblorosa de su hermana diciéndole que ahora lo consideraban culpable del asesinato de su esposa. El efecto fue instantáneo. A los pocos segundos de colgar, George Tiafai salió corriendo de su casa, saltó a su camioneta y salió del camino de entrada a una velocidad temeraria. Su conducción, frenética y errática, lo llevó a zigzaguear entre el tráfico, con su camioneta desviándose peligrosamente mientras aceleraba hacia Summerland Parkway. Puso el acelerador por encima de las 85 millas por hora, con sus pensamientos corriendo más rápido que su vehículo. Entonces, en lo que la policía cree que fue un desesperado intento de suicidio, no hizo el menor esfuerzo por reducir la velocidad, ni intentó girar o frenar. En cambio, se estrelló directamente contra una barrera de hormigón a toda velocidad. Por algún cruel giro del destino, sobrevivió. Los servicios de emergencia llegaron al lugar esperando encontrar una víctima mortal. Sin embargo, a pesar del devastador impacto, George milagrosamente había sobrevivido, gracias al cinturón de seguridad que se había abrochado instintivamente. Fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde los detectives no perdieron tiempo. Mientras yacía en su cama de hospital, golpeado pero consciente, los agentes se acercaron y lo arrestaron formalmente. Cuando le informaron de los cargos, que lo acusaban de orquestar el asesinato de Shauna, George simplemente levantó la mirada desde su cama, con los ojos vacíos, y murmuró: «Está bien». Mientras tanto, en la comisaría, Neil Stevens también fue acusado oficialmente. La rápida resolución del caso trajo una oleada de alivio a la afligida familia de Shauna. Parecía que finalmente se haría justicia. Pero si George hubiera tenido éxito en su intento de suicidio, habría evitado por completo la retribución, un pensamiento que perseguía a los seres queridos de Shauna. Al final, el destino intervino, asegurándose de que enfrentara todo el peso de la ley. Más de 3 meses después, Neil Stevens se declaró culpable del asesinato de Shauna. La fiscalía, a cambio de su cooperación, acordó no solicitar la pena de muerte, pero había una condición: debía testificar contra George. Esto suponía un reto, ya que Stevens seguía profundamente apegado a su llamado amigo, reacio a traicionar al hombre que una vez había idolatrado. Sin embargo, Stevens era muy influenciable, fácilmente persuadido, y el equipo legal finalmente lo convenció de cooperar como testigo de la acusación. A pesar de las firmes negativas de George sobre cualquier implicación en el crimen, el caso llegó a juicio en agosto de 2015. Sin embargo, la defensa llegó preparada. El abogado de George no perdió tiempo en atacar la credibilidad de Stevens, presentándolo como un testigo poco fiable. La defensa describió su testimonio como una elaborada invención, un intento desesperado de un reincidente de echarle la culpa a un hombre inocente. Bajo el contrainterrogatorio, Stevens vaciló. Admitió sufrir alucinaciones visuales y oír voces en su cabeza. Reconoció su historial de abuso de sustancias y su dependencia del alcohol. La defensa aprovechó esto, presentándolo como un hombre desconectado de la realidad, alguien que apenas podía diferenciar entre los hechos y la fantasía. Su credibilidad se derrumbaba con cada momento que pasaba. La tarea principal de la fiscalía era convencer al jurado de que el aparentemente perfecto George Tiafai era capaz de un crimen brutal, y la acusación tenía muchas más pruebas que las palabras de un testigo cuestionable. El juicio duró una semana completa, durante la cual el jurado escuchó el testimonio de casi 40 testigos y examinó más de 400 pruebas físicas. Tras una extensa deliberación,
Los 12 miembros del jurado se retiraron a puertas cerradas para determinar el destino de George Tiafai. Durante 3 días agonizantes, la tensión en el tribunal fue palpable. El peso del caso recaía sobre ambas familias, cada una aferrada a su propia versión de la verdad. Finalmente, se leyó el veredicto. George Tiafai, culpable de todos los cargos. Conspiración para cometer asesinato y asesinato en primer grado. La sentencia fue inequívoca y definitiva. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Neil Stevens, el hombre que había llevado a cabo físicamente el plan de George, también enfrentó el peso del sistema judicial. Aunque su papel fue diferente, su castigo fue igualmente severo. Cadena perpetua con un mínimo de 42 años de prisión.